Muy bien. El título para esta noche es: no olvides que fue Dios. No olvides que fue Dios. Recuerdo hace algunos años pasaba por un periodo en mi vida de mucha incertidumbre con respecto a mi futuro, con respecto a qué iba a hacer con mi vida, ¿sí? Pues tenía algunas opciones, no sabía cuál tomar. No es que alguna estuviera allá a la mano y esa ya estuviera lista para montarme en ese caballo y todas eran más bien como plantitas que tocaba empezar a regar. ¿Cuál empezaba? ¿Cuál decidía? Hace varios años ya. Y obviamente esto le genera a uno ansiedad, le genera a uno estrés. Sobre todo ansiedad, porque la ansiedad es puede que no sea el miedo, pero es la zozobra de lo que todavía no ha llegado y si vendrá o cómo sucederá. Hay una canción muy bonita de un grupo que se llama Living, colombiano, Living, que se llama ¿Cómo pasará? Bueno, esa canción no salió en esa época, salió hace como un año o dos, pero describe muy bien también esa situación. Entonces, recuerdo que en esa época pues estaba bastante atribulado por eso. Señor, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Pues sí, yo sé que tengo que hacer algo en la iglesia, obviamente voy a servir, pero Señor, me voy por este lado, me voy por este otro. Y bueno, para hacerle corta la historia, después de hacerle pataleta al Señor, literal pataleta, o sea, me acostaba en el piso de mi habitación a orar y le lloraba y pues como la Biblia dice que tenemos que ser como niños, entonces yo en ese momento decía, pues Señor, yo voy a ser como un niño porque pues no lo hago con nadie más, lo hago contigo porque tú eres mi papá. Y pues uno ni siquiera lo va a hacer con el papá de acá porque da pena hacer esas cosas uno después de viejo, ¿no? Pero bueno, con el Señor no hay que darle pena a uno de pedirle, pues no de hacer las cosas que están mal. Pero era pataleta de Señor, respóndeme, respóndeme. Y yo le pegaba así con los talones al piso y con las manos, con esta parte así. Y bueno, uno siempre quiere que el Señor le responda cuando uno está pidiendo la respuesta. Pero pues suele no ser así. Él da las respuestas en su momento, a su debido tiempo, cuando Él considera. Lo que pasa es que Él no considera el tiempo de uno, oiga, debería. Pero bueno, es el tiempo de Él y ese es el correcto. Entonces el Señor alguna vez tuvo misericordia de mí y, bueno, alguna vez no, Él siempre ha tenido misericordia de mí, pero me respondió esa frase o esa pregunta específica a través de una persona que sí venía a la iglesia, no tenía nada que ver conmigo, y un día vine yo en un ayuno a trabajar aquí en cabina hace bastantes años, a hacer algo que tocaba hacer ahí en cabina de audiovisuales, algo con los computadores y demás. Y se me acercó esta persona y me contó. Me dijo, y hermano, qué pena, usted va a decir que yo estoy loca, pero vengo a darle una palabra de parte del Señor. Y yo, bueno, vamos a ver con qué va a salir esta persona, Dios mío. Tanta gente que quiere uno darle una palabra del Señor y yo soy muy escéptico en eso. O sea, yo le creo al Señor, pero a las personas muy poco o prácticamente nada. Pero no quiere decir que nadie se me puede acercar, nadie me puede hablar. No, sino que cuando alguien viene así a hablarle a uno de parte del Señor, uno tiene que poner cuidado, no decir, ay, sí, habla Señor que tu siervo escucha, porque qué tal que sea algo movido por la carne de la persona y la persona creer de verdad que lo está haciendo de parte del Señor. Eso le pasa a muchas personas, ¿no? Uno incluso le puede pasar que cree que Dios le habló y le dijo algo y de repente las cosas no se dieron así, uno quedó en ridículo. Fue uno, no fue Dios, fue uno. Pero bueno, en ese momento esta persona, obviamente yo con toda la desconfianza y como, vamos a ver con qué me sale. Sí, hermana, cuénteme. Y empezó a hablarme y yo, ¿qué? Como por dentro, ¿no? Parándole, o sea, acá decimos parándole bolas, es poniéndole más atención. Yo, ¿y eso que me está diciendo? Sí, ajá. Y por dentro me estaba respondiendo punto por punto varias cosas y yo, se me aguaron los ojos, se me quebró la voz
pero lo disimulé muy bien para que la hermana no fuera a pensar que yo le estaba creyendo. Y yo, bueno, hermana, muchas gracias. Sí, sí, al Señor le había orado por algo parecido, muchas gracias, de verdad. Y obviamente entendí, listo, el Señor me estaba respondiendo. ¿Qué me estaba diciendo el Señor en ese momento? Y obviamente la respuesta, pues, las puedo compartir. Era: sí, hijo, sí, quiero que te dediques a eso. ¿A qué? A esto. Y me decía, y no es más adelante, como tú crees. No es, no es que primero, pues porque yo le decía, Señor, primero organizo mi vida y pues ya cuando se baje un poquito la espuma, la marea, tenga más certeza de mi futuro, porque yo pues, ¿cómo voy a hacer? Y cuando me case y mi familia, y entonces, Señor, pues ahí sí, digo, bueno, ya tengo esto funcionando, entonces ahora me dedico a la iglesia. Digo, no, no es más adelante, es ya. Y eso fue hace años. Es ya, te estoy esperando. Y, uy, Señor. Pero bueno, recuerden, el título de la prédica es: no olvides que fue Dios. Mi padre contaba el testimonio hace poco en Bogotá, que estuvimos en Bogotá. Bendiciones para los hermanos que nos ven en Bogotá y en el resto del mundo también. Entre paréntesis, acá, qué clima tan diferente, ¿no? Allá rico por el frío en el día, pero en la noche me enfermé con el frío. He venido con una rinitis. Yo soy rinítico alérgico digamos, de toda la vida. O sea, es una enfermedad crónica o una molestia, porque no es una enfermedad como tal. No se le pega a nadie, se supone que no se cura. Es simplemente que el cuerpo sobre reacciona a cosas que le alborotan a uno la alergia. Mejor dicho, en pocas palabras, soy un mocoso profesional. Eso es. Pero normalmente pues lo tengo controlado, ¿sí? Hay que cuidarse en la alimentación, hay que de vez en cuando tomarse unos antialérgicos para que mantengan la alergia calmadita. Pero lo normal es que yo ande con mocos. Entonces, si me escuchan hacer así, pues no es que esté sorbiendo mocos, sino que de verdad me estoy rascando la nariz por dentro, porque si uno se la rasca muy duro, se le alborota más. Ya, gajes del oficio, un profesional. Entonces en Bogotá, el frío de la noche, cuando uno duerme, pega muy duro, aunque uno no duerme en la calle, obviamente, ni con la ventana abierta, pero con que uno quede cerca de la ventana, el frío se le pasa. Y a mí el frío en la noche sí me enferma, o sea, el frío al dormir. Aquí en Bucaramanga usted no me lo va a creer, pero yo tengo que dormir con todas las ventanas cerradas, con el ventilador prendido, obviamente. Ni siquiera puedo dejar el aire toda la noche. Si quiero prender el aire un momento, tiene que ser una horita mientras me acuesto a dormir, que si no me enfermo. Entonces me enfermé. Y ya no sé si es que gripa o se me combinó con la rinitis. Tranquilo que no se le va a pegar nada. Pero bueno, entonces, el Señor me respondió a esa oración que yo le estaba diciendo acerca de mi futuro, acerca de qué debía hacer. No le estaba diciendo, Señor, yo no quiero dedicarme a trabajar para ti. No, sino, ustedes me entienden, ¿no? Como humanamente, bueno, Señor, como le pasó, claro, uno en ese momento no lo veía, al joven rico. En ese momento yo sí era joven, pero no era rico. Bueno, y ahorita sigo siendo joven, pero no rico. Que le dijo, Señor, ¿sí fue el joven rico? No, mentira, no fue al otro, fue otro, no era un joven rico. Que le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero déjame primero que entierre a mi padre. Que lo que quería decir era, no que el papá se le acabara de morir, sino que déjeme que yo salga de la casa de mis papás y ya pase un tiempo, como que queme mis etapas. Y el Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, bueno, el Señor me respondió. Y llegamos entonces a hoy. Y ya hoy estoy viviendo lo que el Señor me dijo. Y aunque Él no me dijo como, aquí que corté el hilo, que mi papá estaba contando su testimonio en Bogotá, y él contaba cómo cuando el Señor lo llamó, él estaba con su empresa, ustedes conocen el testimonio, empresa de publicidad, le iba muy bien. Pues no éramos de las familias más acaudaladas de Bucaramanga, sí, nada de eso, pero no le iba mal, o sea, éramos
clase media y tirando para alta que para baja. Clase alta nunca hemos sido, la verdad, pero no nos faltaba nada y al contrario a veces nos sobraban cosas. Y él cuenta ahí otra vez en Bogotá, refrescándole la memoria, cómo el Señor lo llamó y le dijo: si usted va a vivir de mí y se va a dedicar a mí, y por eso el Señor lo hizo quebrar en su empresa y quedar con deudas y deber el carro, el local, y luego le pagó un montón de deudas así milagrosamente. Bueno, una maravilla que el Señor puede hacer. Pero al Señor, a mi papá sí le dijo: trabaja para mí, que yo te voy a dar todo lo que necesites. A mí no me dijo así exactamente, pero obviamente eso iba implícito, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos ahora sí a la fecha y han pasado tantos años, no mucho realmente, pero ya han pasado varios años. Todavía no han pasado ni 10 años. Y ya uno ve hacia atrás y dice: wow, toda mi vida hasta acá ha sido solo milagros y cumplimientos de promesas, pero uno no se da cuenta porque uno, como se van haciendo las promesas o las respuestas se van dando de parte de Dios lentamente, entonces uno no se va dando cuenta en qué momento es que la respuesta ya llegó. Porque uno cree que la respuesta llega de parte de Dios cuando ayer estaba mal y amaneció bien, o en una semana o en un mes, pero normalmente no es así. Entonces, a veces el milagro que tanto pedíamos llega tan lentamente desde nuestra perspectiva que no nos damos cuenta que ya estamos viviendo el milagro. No nos damos cuenta, estamos ya viviendo el milagro, viviendo en el milagro, o viviendo de milagro, o por milagro. Vamos a Deuteronomio 8. Es el centro de este mensaje. Todo Deuteronomio 8 es el estudio de esta noche. Pongámoslo en la NTV, por favor. Digo que no es gripa porque no me da dolor de nada, de cabeza, de huesos, de mandíbula, no me da fiebre, solo las alergias, los mocos y la tos. Dice el Señor, diciéndole a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo en este caso? Pues Israel. Pero ¿quién es su pueblo en este momento? Toda su iglesia. En este momento, o sea, a partir de que Cristo muere y resucita y empieza el periodo de la iglesia, ya no hay distinción entre judío ni griego, hombre o mujer, esclavo o libre. En español, ya no hace el Señor distinción entre un pueblo y el otro, sino una sola iglesia. Si es judío, no se va a salvar por ser judío. Tiene que hacer parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Sí? Muchos malinterpretan ese versículo diciendo: hoy en día para el Señor una mujer y un hombre son lo mismo y cumplen las mismas funciones. No es así, ¿sí? Y entonces el esclavo y el libre, entonces ya no es mi jefe. Y no, siguen existiendo jefes. Cuando la Biblia habla de esclavo y de libre, lo podemos traer hoy a empleado, empleador. Usted sigue teniendo un empleador, sigue teniendo autoridades por encima suyo, todos las tenemos. Puede que usted no sea empleado de nadie, pero usted tiene autoridades por encima de usted. Así sea la policía. Es más, así usted gane más que la policía. Porque los policías normalmente, los que patrullan, pues no es que ganen súper bien. Gracias a Dios les alcanza para vivir. Y usted puede decir: no, es que este policía asalariado. Pero es su autoridad, porque Dios lo puso a él por encima suyo para eso. En ese momento hay que respetarlo como autoridad. ¿Sí? Entonces cuando el Señor habla de eso, es que ya no hay distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia para la salvación y las promesas e irnos para el cielo. Es eso. O sea que este Deuteronomio 8 hoy en día lo podemos decir, o podemos decir que nos lo está diciendo a nosotros, a su pueblo. No solo al pueblo judío, al pueblo de Israel, no, a nosotros, todo su pueblo.
Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Primera promesa, con condición, ¿no? Asegúrate de hacer esto, yo te daré aquello. Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Vivirás. O sea, no se va a morir mañana. ¿Sí? Eso no se lo va a llevar. Te multiplicarás. No va a ir a menos, va a ir a más. Va a tener tierra. Bueno, así sea un apartamento, no es tierra, pero hoy en día podríamos decir que eso es tierra, ¿sí o no? Qué privilegio poder tener un lugar que uno diga, Dios mío, gracias, es mío. Bueno, es mío mientras se lo siga pagando al gobierno, por lo menos al banco no se lo debo, pero al gobierno se lo deberé toda la vida, porque así funciona. El predial y demás impuestos al patrimonio y demás. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás, te multiplicarás, entrarás en la tierra que el Señor te prometió y la poseerás. Siguiente. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió. Recordemos cómo Dios nos guió. ¿Cuándo? Toda la vida, pero sobre todo cuando estábamos pidiéndole. En ese momento, en mi historia, en la pataleta. No en la pataleta de, yo quiero, Señor, que me des tanta plata y que me... No. Señor, yo lo que le estaba pidiendo es dime qué debo hacer con mi vida. ¿Qué rumbo debo tomar? ¿A qué debo dedicar mi tiempo, mis esfuerzos? ¿Sí? Humanamente, aquí les confieso, yo creo que el sueño de nadie es ser pastor. Por lo menos no para mantenerse. ¿Sí? No para vivir de. Porque como negocio no sirve. Aunque ustedes dirían, ay, sí, ¿quién lo dice? No, hermanos, de verdad. No funciona así. Claro, la palabra dice que el que enseña la palabra puede vivir de la palabra o viva de la palabra. Pero son pocos y contados con una mano en el planeta los predicadores, los pastores que de verdad pueden decir, wow, cómo el Señor los han bendecido y se han enriquecido. No que eso esté mal. Gracias al Señor, pero bueno, no funciona así. Entonces, por eso es que yo decía, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque yo estaba pensando en mi proyecto de vida, en cómo me iba a sostener. Era eso. Pero bueno, el Señor sabe más que uno. Y el Señor sabe por qué le dice a uno qué, por dónde meterse. Y aunque no le dé a uno todas las explicaciones, pero con que a uno le diga, mire, es por aquí, uno dice, Señor, gracias, por lo menos ya sé que es por aquí. Por lo menos ya sé que es esta opción y no aquella. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto, por ese desierto, de pronto por el que usted estaba pasando, en esa angustia y que hoy ya no se acuerda. O de pronto por el desierto que está pasando ahorita. Recuerda cómo el Señor por ese desierto te guió durante tanto tiempo, en este caso 40 años. Ay, Señor, o sea que a mí me va a tocar, Señor, entonces si ya tengo 30, entonces, Señor, a los 70 años, no, pues obviamente no tiene que ser así. Dios tiene un tiempo para cada quien. Él sabe la historia de cada uno. También sabe uno cuánto puede aguantar. Dice que no nos dará pruebas más allá de las que podamos soportar. Señor, pero ya no lo soporto más. Bueno, Dios sabrá. Y si se la está alargando es porque la puede soportar. Y si no, entonces dígale, Señor, entonces llévame ya. Yo le dije eso muchas veces al Señor. Señor, quítame la vida, muchas veces. Claro, nunca lo iba a hacer yo mismo, porque ni tonto que uno fuera, ¿no? ¿Cómo uno se le va a regalar al diablo tan fácil? No, eso no. No. Pero Señor, ya no más, ¿para qué? Señor, llévame ya, me voy para el cielo, no me importa nada. El Señor te guió durante 40 años por el desierto. ¿Dónde qué? Donde te humilló. A nadie le gusta eso, a mí no me gusta eso. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandamientos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre. Ay, ¿eso fue Dios? Bueno, también. A veces el Señor permite que uno pase por situaciones difíciles
para amansarlo a uno. Como dice el adagio popular, la buena vida cansa y la mala mansa. Te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. O sea, no nos dejó morir. Nunca el Señor nos ha dejado morir. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. En el momento de mayor hambre, de mayor angustia, de mayor humillación que Él permitió, el Señor, a su pueblo, también le dio cosas que no se esperaba recibir. Un manjar del cielo. Nadie jamás en el planeta había probado algo parecido, algo que venía directamente del cielo. Y Dios se lo dio a comer a su pueblo. Podríamos decir que comida de los dioses correctos, o sea, de Elohim. Elohim significa dioses, plural. Nuestro Dios es plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor, o sea, de sus promesas, de sus órdenes. Que el Señor dice, levántate, y uno se levanta, vivirás, y uno vive. De esas palabras vivimos. Esta prueba no será el fin. De eso vivimos. De las palabras de Dios. Te multiplicaré. Te daré una tierra que poseerás. De esas palabras vivimos nosotros. No te faltará el pan. En todos esos 40 años, o los que usted haya pasado, los que hayan sido de su prueba, o los que ya pueda estar sumando, la ropa que llevabas no se te desgastó y tus pies no se ampollaron o se hincharon. Hoy en día podríamos decir, desnudo no te quedaste. Sí, la ropa se envejeció. Ese milagro solo le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Pero tenías zapatos. Los mismos, ok, pero tenías. Tenías comida. No te gustaba mucho, pero tenías. O no todos los días, pero no te moriste de hambre. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien, nos disciplina para nuestro propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Obedece al Señor, sigue sus mandatos y témele. Y a veces, hermanos, pecamos por esto. Dejamos de temerle a Dios. Nos volvemos tan familiares con Dios que sin darnos cuenta dejamos de tener temor de Dios. Porque empezamos a decir, el Señor me perdona. El Señor es bueno. Y es verdad. Y el Señor, así como hay que tenerle amor y confianza, también hay que tenerle temor. Escuchaba una prédica que decía, que contaba este pastor anécdotas de personas de la vida del circo, sobre todo con leones, y que habían llegado a la conclusión, después de ver tantos accidentes de personas domadores de leones, de haber sido víctimas de su propio león que le tenían tanta confianza, y a la conclusión que llegaban esos domadores era, me confié. De tanto que compartía con el león, llegué a olvidarme que era un león, que era grande, poderoso y temible y que tocaba tenerle respeto. Y Dios es un león, peligroso, pero bueno. Peligroso, pero bueno. O sea, no es un gatito, no es un perrito que usted y le bate la cola. ¡Ay, tan lindo! No. Entonces se confiaban, y cuando en un momento desafiaba a uno la autoridad del león, o el león se sentía desafiado, respondía como león, demostrando una vez más quién es él y quién es uno. ¿Sí? En las jaulas, en el circo, no se le olvide, humano, que usted está por debajo de mí, según el león, ¿no? En su cadena alimenticia, y yo, si lo quiero matar, lo mato en cualquier momento. Entonces aquí dice, no te olvides
de obedecerlo y temerle. Dice, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos, lagunas, fuentes de agua, manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, punto número 1 de la prédica. Clamamos a Dios en la necesidad. Cuando estamos en nuestros momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, con ese problema, con nuestra vida, con la pareja, con el hijo, con el trabajo, con la salud. Y esa mala vida que estamos teniendo, que hemos tenido, amansa, nos vuelve humildes, nos hace agachar la cabeza. Ahí clamamos a Dios con más de pronto sinceridad que cuando estamos en las buenas rachas. Ahí nos acordamos más de Dios, o no es que nos acordemos más, sino somos más humildes, estamos más dispuestos, sentimos en ese momento que lo necesitamos más, porque ya no tengo de dónde echar mano. Señor, solo me quedas tú. Salmos 34:6. Salmos 34:6. En mi desesperación oré. ¿A quién le ha pasado? ¿Cuántos en la desesperación hemos estado ahí con un corazón más sincero, como dice la palabra, más contrito y humillado? Entonces, en mi desesperación oré y Él me escuchó, me salvó de todas mis dificultades o de todas mis angustias. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que, ¿qué? Una vez más, los que le temen. Los que le temen a Dios, debemos temerle al Señor. No de, ay, Dios, ¿qué me va a hacer? No me pegue. Sino un temor reverente, como a un león, que usted ya lo conoce, pero que tiene que tener cuidadito, de no ir a meterle la mano en el hocico, o tocarle la nariz, o sea, meterse con él. Como para decir, estamos tú a tú. Jamás estaremos tú a tú con un león, tampoco con Dios. Él no es como nosotros, o sea, o no está a nuestro nivel, porque está mucho más. Que no se nos olvide que aunque Él es humano, aunque vivió como humano y hoy en día sigue siendo humano, Jesús, la persona de Jesús, es un humano que es Dios. El único humano que es Dios y el único Dios que es humano es Jesús. Pero no es como yo, como dice la canción de Jesús Arián Romero. Qué bonita canción. En ese momento entonces la oración en el dolor es sincera y ferviente. Rogamos, ayunamos, hacemos promesas. Y aquí hay un punto clave. Hacemos promesas cuando estamos así. Señor, por favor, Señor, mira, y si lo haces, ya podemos quitar el versículo, mis hermanos. Si lo haces, Señor, yo te prometo que, y yo te prometo, Señor, como el caso de, creo que es Ananías y Zafira, se llaman así. Zafira es. Los que prometen una tierra, Dios no se las estaba pidiendo. Zafira, bueno, no me acuerdo el nombre. Y ustedes saben la historia. Prometieron algo que Dios no les dijo. Tampoco estaba mal que lo hicieran. Pero en el camino, no, pero es como mucho, ¿no? Igual nadie va a saber. No, diga que sí, que se vendió en tanto. Y sí, lo vendimos en tanto. Prometieron vender un terreno y darlo para la obra. Y no lo dieron completo. Lo que prometieron, Dios no estaba obligando a nadie a vender un terreno y darlo a la iglesia. Eso no es así.
y murieron en ese momento. Eso no fue en el Antiguo Testamento. Eso no fue en el Viejo Pacto. Ahí ya estaba la iglesia funcional. Ahí ya estaba Cristo resucitado. O sea, es de nuestra época, dentro del periodo de la gracia. Y cayeron muertos. Dios, que ha tenido misericordia de nosotros, de usted, de mí. Y cuántas promesas hasta ya se nos olvidaron, Señor Dios Jesús, que le hicimos y no se las hemos cumplido al Señor. Y Él sí nos cumplió a nosotros promesas que Él nos hizo. Esos momentos de necesidad nos humillan, nos vuelven sensibles al Señor. Como Ana, en Primera de Samuel 1 del 10 al 11. Que rápidamente ustedes conocen la historia. Ella no podía quedar embarazada, le ruega al Señor, le pide, le promete: Señor, quiero un hijo, quiero un hijo, quiero un hijo. Y el Señor se lo concede, pero ella le hace una promesa al Señor. ¿Cuál? Señor, ese hijo que me des, el primero, te lo dedico a ti. Te lo voy a dar en sacrificio, no que lo va a matar. O sea, me voy a desprender de él y te lo voy a regalar a ti. ¿Cuál fue ese niño? El profeta Samuel. Ella lo prometió y ella cumplió su promesa. Se lo dedicó el niño al servicio de Dios. ¿Cuántas veces de pronto nosotros le hemos pedido a Dios salir de una situación difícil? ¿O le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué promesas le hemos hecho? Acuérdense, acordémonos. Y si en este momento ya pasó la tormenta y ya estamos adelante, ¿dónde está nuestro corazón ahora? Ese corazón que teníamos humillado, ¿dónde está ahora? Entonces, vimos que en la necesidad clamamos a Dios. Ahora, punto número 2, Dios responde, pero poco a poco. Éxodo 23. Versículo 29. Éxodo 23, 29. Dios responde poco a poco, en su tiempo y a su manera, a la manera de Él. Cuando Dios empieza a bendecir, a cumplir lo que nos dijo, ese crecimiento espiritual y material no siempre es instantáneo, o más bien casi nunca. Es progresivo. ¿Para qué? Para que lo podamos manejar. Imagínese que usted está en la inmunda, como decimos acá en Colombia, en su vida, y entre esas cosas financieramente. Además, usted ha sido un mal administrador, o de pronto no fue mal administrador, de pronto a veces las circunstancias se dan y las cosas simplemente se van de pique. Pero supongamos que usted ha sido un mal administrador y todavía no se ha dado cuenta. Y entonces está viviendo las consecuencias de eso. Y está alcanzado. No tiene. O lo que tiene es muy poco. Y el Señor dice en su corazón: yo quiero bendecir a mi hijo, a mi hija. Quiero darle mucho. Se lo voy a dar mañana. ¡Pum! Aparece en el banco 3.000 millones de pesos colombianos, ¿no? O pongámosle 4.000 para hacer los cálculos. $1.000.000 más o menos. ¡Pum! 4.000 millones de pesos. ¿Alguien se enteró de la historia de Argentina hace poco que pasó algo parecido? Una señora en Argentina que el gobierno por error le consignó algo equivalente como a 1.000 millones de pesos, como a $250.000. El mismo día se los gastó. No todos. Así es. Sí, le mandó plata a la cuñada, a la hermana, compró, o sea, no es que estuviera mal, aprovechó, obviamente. Compró nevera, se compró un carro, compró electrodomésticos, comida, bueno.
La entrevistaron y todo. Está metida en un problemota. Si a usted le llega a pasar eso, no se los gaste. Sí, de eso tan bueno no dan tanto. Imagínese, y deberle plata al gobierno. Ay, ay, ay. Era plata del gobierno. Un funcionario se equivocó, puso mal la cuenta, puso la de ella. Y bueno, la señora sale diciendo, no, pues yo qué iba a saber. Pues sí, usted sabía que esa plata no era suya. Ay, pero Dios me la mandó. Usted se imagínese, usted le está pidiendo al Señor y mañana a usted le aparece la plata y usted es un irresponsable financieramente y por eso estábamos haciendo ese caso, ¿no? Usted es mal administrador y al otro día le aparece un montón de dinero. ¿Eso va a ser de bendición para su vida? Usted va a creer que sí. Sí, Señor, porque todos los problemas de mi vida son de dinero en este momento. Si yo tuviera más plata, se me acabaron los problemas. Pero no es así. Suele suceder, no se me vaya a ofender, mi hermano. Puede que eso no sea su caso. Suele suceder que cuando los problemas de la vida de uno, la mayoría son de dinero, de pronto uno no sabe manejar muy bien el dinero. De pronto, ¿sí? Y pues, obviamente uno no se da cuenta hasta que uno pasa al otro lado. Y al otro lado no es que usted ya es millonario y wow, es hiperacaudalado, pero de pronto uno mira para atrás y dice, ah, ok. Ah, esto no se debía hacer. Ah, yo no sabía. Ah, viajar a crédito no es una buena opción. Ah, yo no sabía. Por eso le digo a mi hermano, no se ofenda. Tranquilo, si usted ha viajado a crédito, no es pecado, no. Pero bueno, no se preocupe. Cuando crezcas lo entenderás. Eso no vinieron hoy, ¿sí? Entonces, el Señor nos responde progresivamente para que nos vayamos pudiendo adaptar, para que vayamos cogiendo el carácter necesario. Le pongo otro ejemplo para que ya no se pongan con caras tan largas. Ya no hablemos de plata, ahora hablemos de que usted, por ejemplo, usted trabaja para alguien, en cualquier cargo, en el gobierno, en una empresa. O sea, usted tiene que responderle a un jefe. Y de pronto, usted de los que piensa que pues, su jefe solamente quiere el mal para usted y que la empresa debería usted financiarle el mercado y la ropa y el estudio de sus hijos, porque es que usted y entonces el capitalismo y la plusvalía y el capital realmente es la fuerza del trabajo y entonces Marx y Engels y usted de pronto se va por esa corriente. Y es que cuando yo llegué a ser jefe, Peri verá. Y de repente el Señor dice, lo voy a bendecir, serás cabeza y no cola. Y al otro día, a la semana, usted es jefe. Y usted viene con esa mentalidad. ¿Usted cree que va a ser de bendición para su vida eso? Lo más seguro es que no. Dice la palabra, no traje ese versículo. Y hermanos, una vez más, no se me ofendan, lo dice la Biblia, dice, creo que está en Eclesiastés o en Proverbios, dice, ay del esclavo que llega a ser rey. Ahora, desconectando el tema, no tiene nada que ver, pensemos en Francia Márquez. Y ahí a usted yo le pongo el ejemplo. Las cosas así, sin pasar por la escuela, suelen no ser de bendición y Dios lo sabe más que nosotros. Entonces, en Éxodo 23, 29 nos dice, cuando el Señor les prometió la tierra y que le iban a poseer, y esa tierra es de ustedes, hijos, vayan y conquístenla. Pero no los expulsaré a los de esas tierras, a todos en un solo año. O sea, si yo les prometí esa tierra, ustedes la van a tener, será de su propiedad, se la van a repartir entre las 12 tribus de Israel. Bueno, a Leví no le tocó. Pero no es que llegaron a la tierra lista, solamente coja, córtela como ustedes cortan la pizza, el pastel, tantas tajadas. No, esa tierra está ocupada, hay que sacarlos de ahí, hay que lucharla. Pero no se los expulsaré a todos en un año. O sea, en pocas palabras, no será tan fácil, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti.
Más adelante dice, poco a poco los iré echando. Eso, los expulsaré poco a poco, hasta que tu población aumente lo suficiente, la del pueblo de Israel, para tomar posesión de la tierra. O sea, el Señor, primero le suplicamos en angustia. Ahora Dios está respondiendo, pero está respondiendo paso a paso. ¿Para qué? Para que podamos manejar, administrar lo que Dios nos está empezando a dar. ¿Acaso Dios no les mintió con que les iba a dar toda la tierra? No, pero se la estaba soltando a cuotas. Sí, hijo, te voy a dar ese $1.000.000, pero no el otro mes. No sabes administrar lo que te ganas, no vas a poder administrar más. Ejemplo, ¿no? Para el que de pronto sí le cae. Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Se nos acabó el tiempo. Dice en Habacuc 2:3. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Dejémoslo hasta ahí. No tardará. Claro, para nosotros sí tarda. ¿Qué? La respuesta de Dios. Sin lugar a dudas sucederá. Es para un tiempo futuro. Hay que transitar un nuevo trayecto. A veces se parecerá al desierto de donde salimos. Entonces, muchas veces ya estamos viviendo en la respuesta de Dios, pero como fue gradual, no lo notamos. Y llega una parte clave, crucial y peligrosa a nuestra mente. Mucha atención. Ahí es donde empezamos a decir, fue mi esfuerzo, mi planificación, mis habilidades. Una vez más, recordemos el título, se nos empieza a olvidar que fue Dios. ¿Por qué? Le pedimos, Él empieza a responder pasito a pasito, suave, suavecito. Se le abren negocios, se le abren puertas, usted empieza a ganar un poquito más. Se conoce o se encuentra con una persona del colegio, de la universidad, del barrio. Oiga, estoy trabajando en esto. Sí, se conecta. Le sale un negocio, por ahí usted se mete y le suena la flauta, como decimos en Colombia, y progresivamente y de manera orgánica, usted empieza a ver que las cosas se le empiezan a dar en el transcurso de 3 años, 4, 10 años. ¿Qué dice uno? Oiga, yo no sabía que yo era tan bueno para esto. Oiga, y yo como antes estaba tan desesperado, ¿no? Y mire cómo me está yendo de bien. ¿Cómo he mejorado? ¿Cómo he cambiado? Wow, o sea, mis habilidades, mi esfuerzo, mi inteligencia, mi capacidad de planificar, mi mayordomía, bueno, puede que sí esté mejorando, pero se nos olvida que eso hace parte de la respuesta que Dios nos ha estado dando, que como ha sido a cuotas y progresivamente, como la rana que meten en el agua tibia y le van subiendo la temperatura, en este caso para mal, pero nuestro ejemplo es para bien. Entonces creemos que fuimos nosotros. Y llega el punto número 3, el peligro del olvido. Vamos a Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11. Se nos empieza a olvidar. 11. Sin embargo, aquí continuamos con Deuteronomio. Dice el Señor, después de todo lo que nos prometió, ¿no? Que estábamos leyendo Deuteronomio hace poquito. Sin embargo, es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuándo qué? Cuando le está yendo mal. Cuando estamos en la inmunda, en la enfermedad, en la pobreza. No. Cuando ya empiezan las cosas, cuando el sol empieza a salir. Ahí, dice el Señor, debes tener mucho cuidado en tu abundancia.
Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. ¿En qué momento? En tu abundancia, cuando te empiece a ir bien, cuando empieces a decir, wow, oiga, yo es que definitivamente soy un rey Midas. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir. Wow. Devolvamos. O sea, primero el Señor le da la promesa y luego les da la advertencia de cuando Él ya sabe y está viendo el momento de que ya les cumplió la promesa. Porque Dios ya ve el futuro y ese futuro viene. Si el Señor lo prometió, viene. Y si el Señor nos dice que tengamos cuidado cuando vayamos a estar así, es porque Él ya nos vio así. Cuando te sientas satisfecho, próspero, edificado casas donde vivir. Siguiente. Cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, o sea, hoy en día tus pesos, tus dólares, tus cuentas, tus negocios, tus fuentes de ingreso. Antes tenías una y te entraba poquito. Ahora tienes 2, 3, 4 fuentes de ingreso. Ahora te sobra para ahorrar, para invertir. Cuando haya multiplicado todo lo demás, oro, plata, rebaño, ganado, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, dice el Señor. No te vuelvas orgulloso en esos días. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud, quien te sacó de allá cuando estabas en la pataleta, cuando no sabías qué hacer con tu vida, cuando no sabías cómo ibas a pagar esa deuda, cuando no sabías si te ibas a morir de esa enfermedad o no. O tu hijo, o tu esposa, tu pareja. Cuando el Señor te rescató, dice, no te vuelvas orgulloso y no te olvides que Él te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Siguiente. No olvides que Él te guió por el inmenso, te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones. Bueno, sigamos, ahora sí. Te alimentó con maná, lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo eso lo hizo, ojo, esta parte central clave. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. O sea, por eso el Señor no dijo, te voy a bendecir mañana. La otra semana te va a aparecer el $1.000.000 en la cuenta. No, nos hizo pasar por el desierto. Mañana pasarás de empleado a jefe de la multinacional. No. ¿Por qué? Porque si no hace uno el curso, llega uno a humillar a los que están por debajo de uno. Y escucha usted frases tan aberrantes de personas en autoridad que dicen, primero los trata mal, o lo trata mal a usted como persona que está bajo su cargo. Y además le dice, y agradezca que yo le mato el hambre. ¿Cuántos han escuchado eso? Que el Señor tenga misericordia de los que llenan su boca de tremenda porquería, porque les va a tocar pasar por lo mismo. Agarramos 3 pesos y nos sentimos mejor que el otro, mejor que el policía, mejor que al que ahora yo le pago. Por eso el Señor nos lleva primero por el desierto. Todo eso lo hizo sigamos, en la anterior, ahí. Para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. O sea, yo soy lo máximo. Que no se nos llegue a pasar eso por la mente. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Él es el que te da las fuerzas, dejémoslo hasta ahí, para conseguir riquezas. Pero es que Él me prometió las riquezas, pero a mí me tocó poner de mi esfuerzo. Sí, porque Él
te dio las fuerzas para eso, para que las consiguieras, para que se cumpliera la promesa que Él te había dado. No nos pase como en Jeremías 48:7. Jeremías 48:7. Aquí el Señor le está hablando al pueblo. ¿Cuál pueblo era? Era Moab, era Edom, no me acuerdo. Pero le dice: puesto que ustedes confiaron en sus riquezas y habilidades, serán tomados cautivos, su dios Quemos con sus sacerdotes serán llevados. Pero ¿cuál es el problema? Más que el castigo es el por qué. Porque confiaron en sus riquezas y sus habilidades. De pronto ya estamos en el cumplimiento de la promesa y de pronto no nos hemos dado cuenta. Ya podemos quitar el versículo ese. De pronto miremos hacia atrás y pensemos: wow, Señor, ¿qué cosas ya me has cumplido que yo no me estoy dando cuenta y no estoy siendo agradecido? ¿Por qué no estoy siendo agradecido? Porque como se demoró cierto tiempo, yo concluí en mi humanidad que eso no fue por el Señor, que eso fue porque yo te pedí, Señor, pero tú te olvidaste de mí y a mí me tocó trabajar y a mí me tocó luchármela. Y por eso fue que yo llegué hasta donde estoy, porque se me prendió el foco, porque me volví increíble para los negocios y entonces ahora, wow, todo lo que tengo. Y se nos olvida que fue Dios el que siempre ha estado ahí, el que nos estaba dando esas ideas, poniendo a las personas correctas, las oportunidades para que las cosas se nos den. Si están pasando por una buena racha o la van a pasar, tengamos siempre en cuenta que es Dios el que nos está permitiendo esa buena racha, aunque no parezca, aunque parezca que soy yo. Y último punto, que no se nos olvide que todo lo bueno, incluso si es con nuestro esfuerzo, viene de Él. Todo viene de Dios. Todo. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Hasta ahí. En la Reina Valera, que todos la conocen, porque toda bondad de Dios proviene, ¿cómo es? Se me olvidó que dice, proviene del Padre de las luces. Todo, bueno, ya se me olvidó la de 1960. Todo don, toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Así es. Él es el que nos da incluso el esfuerzo, la inteligencia para hacer lo que hoy estamos pudiendo conseguir. Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. Dice: pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Pues, Señor, estos tenis me los compré yo con mi plata. ¿Y quién le dio esa plata? ¿Quién le dio las oportunidades? Todo. ¿Quién hizo que todo cuadrara? Que todo le saliera cuando antes nada le salía. No solo es el esfuerzo junto con la voluntad de Dios, junto con lo que me permito llamar suerte divina. Me gusta ese término. La suerte divina. Es decir, el favor de Dios. Es eso. Es suerte porque no me lo merezco, aunque yo lo trabajé, pero viene de Dios. Dios hizo que las cosas se dieran. Dice: ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Por qué nos jactamos? Como si eso que yo tengo hoy
esa salud, esa esposa, esposo, esos hijos, ese trabajo, esos ingresos, ese carro, esa casa, como si no hubiera sido un regalo de Dios. No, es que usted viera lo que me tocó a mí lucharla. Y Dios estaba ahí. Si no, por más de que luchara, no se le iba a dar. Incluso tu fuerza, tu inteligencia, incluso tu disciplina vienen de Dios. Incluso tus talentos. Acuérdense que ¿quién fue el que regaló los talentos? ¿Quién los entregó? Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? A uno les dio unos, otros, y luego les pidió cuentas. Él los entregó también. Terminamos entonces, mis hermanos. Preguntémonos, ¿dónde estaríamos hoy si Dios no nos hubiera sacado de esa situación o no nos estuviera sacando? ¿Le estamos dando la gloria a Dios por todo eso? ¿O ya lo damos por sentado? Que así es. Cuando los lujos se vuelven cotidianos, dejan de ser lujos para uno. De pronto, a usted no le parece raro, pero para muchas personas poder comer todos los días carne, pollo, pescado es un lujo. Y de pronto usted, hermano o hermana que ya lo tiene, se le hace normal, ¿no? Viene en el almuerzo. El almuerzo no viene con un pedazo de carne. Para usted ya no es un lujo. Pagar los servicios sin que le duela es un lujo. Decir, sí, señor, llegó, lo pagué. Poder echarle la gasolina al carro, poder tener moto, tener para el SOAT. Pero se nos olvida que eso es un lujo. Cerremos con el Salmo 103, versículo 2. Salmo 3, versículo 2. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y cierro con esta frase que me gustó, de esta señora, no sé si se pronuncia así, pero se escribe Corrie ten Boom, como Corrie ten Boom, nacida en 1800 terminando, murió en el 83 de 1983, neerlandesa, ayudó en el holocausto nazi a ocultar judíos en su casa, una mujer valiente, escritora, relojera, cristiana, no era judía, convertida al cristianismo, entendió que el pueblo judío era el pueblo de Dios y en esa época ayudó a ocultar personas para que no fueran capturados por los nazis. La pillaron, mataron a su familia, se la llevaron a un campo de concentración para solo mujeres, por allá en 1940 y pico. Y cuando lo había perdido todo por hacer el bien, fue en su momento cuando más comunión con Dios tuvo y dejó una frase para la historia que hoy en día es recordada. Y dijo, cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que es todo lo que necesitas. Cuando Dios es todo lo que tienes, te das cuenta que Él es todo lo que necesitas. Y todo lo demás son lujos, añadiduras por las que tenemos que darle gracias al Señor. Que no se nos olvide nunca eso. Oremos. Padre, gracias por tus bendiciones, también por las pruebas que nos permitiste vivir, por las cosas por las que tuvimos que pasar, por el desierto, si es que lo estamos pasando, Señor, también.
Que no se me olvide que lo hace, Señor, para formar mi carácter, para que yo pueda ser un buen administrador de lo que me quieres dar. Y si de pronto, Señor, no he aprendido la lección, es por eso que no me ha llegado la bendición. Ayúdame, Dios, ayúdame a aprender lo que me quieres enseñar. Ayúdanos a entender que todo viene de ti, Dios. Incluso mi trabajo, incluso mi esfuerzo, incluso la capacidad de poder levantarme por la mañana y salir a trabajar y sudar, si es que mi trabajo requiere sudar, o estar sentado en un computador y en aire acondicionado, que también hay un esfuerzo mental que hay que hacer. Y que todo eso, Señor, proviene de ti, que esa oportunidad, que el poder tener ese trabajo, el uno o el otro, es gracias a ti. Que si no fuera por ti, Señor, yo no tendría esa opción, esa oportunidad. Yo no tendría ese ingreso, ese puesto, ese capital, esas inversiones o ese salario básico. Eso, Señor, viene de ti. Ayúdame a ser agradecido, a que nunca se me olvide que tú eres el que me ha traído hasta acá. Que no se nos olvide, Señor, que siempre has sido tú y que todo es gracias a ti y que no es por mí y que no es por mi esfuerzo, aunque yo tengo que poner de mi parte. Pero que es gracias, Señor, a que tú lo has permitido, que tú, como lo dices literalmente, me has dado las fuerzas para trabajar, la inteligencia para generar ingresos, para hacer riquezas. Viene de ti, Señor. Ayúdame a honrarte con eso, a ayudar a los demás, a no centrarme solo en mí, en mí, en mí, en mí. Por favor, Señor, no permitas que me envanezca, no permitas que me pase como la advertencia que le das a tu pueblo en Deuteronomio 8, que cuando me haya prosperado, cuando tú me hayas prosperado, cuando me haya enriquecido, cuando tenga el estómago lleno, cuando tenga un techo, una cama, no diga, me lo merezco, me lo gané, me felicito, sino, Señor, gracias, no me lo merezco, pero te lo agradezco y no me lo quites, pero es gracias a ti. Que el orgullo, Señor, no se nos suba a la cabeza. Manténnos, Señor, humildes, entendiendo que eres tú el que lo permite y que tú también, así como lo has permitido, lo puedes cortar, y que no, Señor, que no tengas que hacer eso con nosotros, por favor. Te ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a hacer lo correcto y a honrarte, incluso con nuestro trabajo, nuestras riquezas o nuestra poca provisión que hasta ahora me has permitido tener. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, y te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre.